Vale, pues vamos empezando. Buenas tardes, muchas gracias a todas por venir y apoyar esta primera edición de la Universidad Popular. Antes de empezar a explicar un poco en qué consiste o cómo lo hemos planteado desde el movimiento socialista, queríamos aprovechar este espacio para solidarizarnos con las víctimas de la Dana en Valencia y mandar un mensaje de apoyo a la clase trabajadora valenciana. Una cosa que queremos dejar clara es que los responsables de que se haya llegado a la magnitud a la que se ha llegado tras esta catástrofe ha sido, por un lado, por parte de los empresarios que han priorizado sus ganancias y, por otro, por los políticos profesionales inútiles y corruptos que han sido incapaces de gestionarla, condenando con ello a cientos de trabajadores a muerte. Sus beneficios son nuestros muertos y la catástrofe valenciana es un claro reflejo de la lucha de clases que atraviesa todos los ámbitos de nuestra realidad política y social. Como anunciamos en nuestras redes sociales, al terminar cada una de las jornadas en cada ciudad vamos a hacer una concentración de solidaridad y denuncia. Os animamos a todas a asistir a la de hoy aquí en Madrid y esperamos veros. Dicho esto, pasamos ya a tratar de explicar un poco brevemente el sentido general de esta iniciativa que hoy presentamos. La Universidad Popular ha sido pensada como un espacio de socialización, de reflexión y de discusión política. En principio podríamos pensar que la universidad en sí está pensada para ello o pretende serlo y que todas aspiran a desarrollar y extender un conocimiento que sirva para entender el mundo en el que vivimos. La realidad, sin embargo, es que toda industria dedicada a la producción y la socialización de ideas sirve para apuntalar una visión del mundo y no para entenderlo, mucho menos para transformarlo. Así, en la universidad, la burguesía nos enseña a pensar desde el punto de vista de sus intereses de clase y plantear los problemas desde el enfoque de sus intereses de clase. Consigue naturalizar el dominio de clase y hacernos creer o ni siquiera llegar a ver los problemas como lo que son. Ese y no otro es, por tanto, el objetivo real que tiene la universidad: hacernos creer que la sociedad burguesa es la única sociedad posible. A nuestro juicio, muchas de las teorías que nos enseñan en la universidad son teorías obsoletas, y lo son porque se cimentan sobre un mundo obsoleto. Uno en el que no paran de sucederse crisis económicas, mientras nos ahogamos un poco más entre precios disparados, salarios de mierda y condiciones laborales cuando tenemos la suerte de conseguir trabajo. En el que empiezan a generalizarse conflictos bélicos en todas partes del mundo, y en el que pueden retransmitirnos en vivo y en directo el genocidio de todo un pueblo sin que nadie pueda hacer nada para frenarlo. Un mundo en el que vemos cómo el entorno que habitamos se degrada a pasos agigantados y en el que reaccionarios campan a sus anchas y toman cada vez más fuerza, todo ello en medio de una crisis histórica de la izquierda. Y no hay forma de ocultar ya todo esto. Este es el mundo en el que hemos crecido muchas de nosotras. Nuestra visión del mundo es un fiel reflejo de su propia decadencia. Y si bien nuestra generación es la generación de la crisis, también lo es de la falta de alternativa. No solo vivimos en tiempos convulsos, sino que además estamos ausentes de herramientas para poder enfrentarlos. Esta es precisamente la propuesta que hacemos desde el movimiento socialista: construir una herramienta, construir una alternativa. Una alternativa que responda a nuestros intereses como clase, una alternativa a sus políticas y su visión del mundo. Buscamos construir una fuerza de oposición real a empresarios y políticos profesionales y sobre todo a este mundo decadente de barbarie y opresión. En este sentido, para que la alternativa se convierta en una fuerza de oposición real, necesita ser capaz de aportar un punto de vista propio. Requiere de elaborar una estrategia clara y que se encamine a la superación del orden actual existente. Por todo ello, es imprescindible que esa alternativa se extienda y sea apoyada entre distintas capas de la clase trabajadora. Esto es la construcción de una alternativa que requiere de la elaboración y hegemonización de una teoría revolucionaria. No ha habido ni puede haber un movimiento revolucionario que no esté guiado por una conciencia clara de sus objetivos y medios para conseguirlo. La teoría es para nosotros una herramienta de combate. Es la que ilumina las condiciones de lucha y señala los pasos a seguir, que ayuda a identificar adversarios, peligros y oportunidades. Es, en definitiva, una guía para la acción política.
Este tipo de espacios son también un medio de educación en la cultura de la formación, la crítica y el debate. La decadencia que vivimos se expresa también en la alienación que nos lleva mucho tiempo sometiendo a toda la juventud a través de la industria cultural y el conocimiento. Y también los partidos de izquierda y su infantilización a la hora de relacionarse con nuestra clase tratándola de estúpida. Las formas de politización de la izquierda han conducido a la subordinación de la juventud al programa reformista y formas de militancia en el que la formación, la crítica y el debate brillan por su ausencia. Nosotras queremos poner estas en valor y generar una nueva cultura de militancia, formación y lucha entre la juventud. Por ello, la Universidad Popular es una de las herramientas que proponemos para contribuir a la clarificación y elaboración de la teoría marxista y extensión de la conciencia socialista. Esto es un medio más para definir la posición independiente de la clase trabajadora y para convertir de nuevo al comunismo en una tendencia político-cultural de masas. La programación de la Universidad Popular pretendía precisamente contribuir al debate político desde distintas posiciones en distintas problemáticas, pero también conectarlo, vincularlo, todas ellas, a la propuesta estratégica que plantearemos en la última charla de cada una de las ciudades. Y es que todo conocimiento debe estar al servicio de la superación del orden actual existente y esperemos que la Universidad Popular sirva para ello. Os agradecemos la presencia aquí hoy y, dicho esto, damos paso a quienes van a participar en el debate de lecciones del ciclo pasado y propuestas para el presente. Por orden a mi izquierda tenemos a Brais Fernández por parte de Anticapitalistas, a Mario Eguiriano por parte del Movimiento Socialista y a Manuel Rodríguez por parte de Traficantes de Sueños. La dinámica del debate se va a dividir en 3 bloques que enunciaré y luego cada uno de los miembros tendrá una parte para respuesta y una posibilidad de réplica que también va a estar un poco dictaminada por los tiempos, que el cambio de aula y demás pues no han ayudado, ¿no? Entonces vamos a empezar por el primero de los bloques, que sería sobre la valoración del ciclo de luchas de clase y protesta del 2008 al 2014, un poco de manera amplia el cómo se configuran, su naturaleza política, composición, las organizaciones actuales, qué papel tienen y demás. Empezamos por Emanuel. Sí, ¿tenemos que reducir porque se acaba a las 7? En principio no, si no os aviso. Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias por la invitación a la Universidad Popular del Movimiento Socialista, entiendo que es así. Y bueno, pues lo que os venía a proponer es básicamente que nos trasladásemos a 2008-2011, que creo que, supongo que por edad, pues para muchos de vosotros y vosotras, pues no será tan sencillo, ¿no? No es, supongo que erais pues niños, ¿no? En esa época, la mayoría, ¿no? O sea, lo primero es situarnos en la década de los 2000. La década de los 2000 es una década que en el caso español se podría considerar como la década prodigiosa. Es una década donde la economía española vuelve a crecer, donde además buena parte de lo que sería la sociedad española cambia en términos estructurales, en términos de fisonomía. O sea, es los años de crecimiento vinculado a una burbuja inmobiliario-financiera que probablemente podríamos considerarla como la mayor del planeta, porque durante ese tiempo, desde el 97 hasta el 2008, se construye tanto como se había construido desde los 70 hasta el 2008 y más o menos como la mitad de lo que se había construido desde el Neolítico hasta hoy. Es decir, que se construyó mucho, ¿no? Buena parte de lo que veis de los efectos hoy de la Dana, ¿no? De lo que sería pues prácticamente esta tormenta tropical que se ha vivido en Valencia, pues tienen que ver precisamente con esa construcción pues absolutamente masiva que se produjo en prácticamente todo el territorio, no solamente en las costas, sino también en el interior, ¿no? Estos años son también el experimento, en términos sociales y económicos, bastante curioso de lo que podríamos llamar un capitalismo popular, tal y como se formuló en los 80 por Margaret Thatcher. Es decir, cuando se habla del ciclo inmobiliario financiero se tiende a pensar que es un ciclo que solamente beneficia a constructoras y bancos, como que serían las dos principales ramas, hay alguna más, de lo que es la oligarquía española, por decirlo así. Pero esto es una visión que yo creo que no es del todo acertada. En realidad, lo que tuvo es una capacidad de capilarización social muy alta. Es decir, tenéis que pensar que vivís en un país todavía que es un país, aunque se diga que entre el 15 y el 25, en realidad es el 15 en términos reales de la población vive de mercado de alquiler,
pero sigue siendo un país de propietarios, es decir, el 75% de la población pues, es propietaria de su vivienda. Hacia el 2008, según la fuente que tomáis, sería el 82 y el 84%, ¿no? Es decir, que prácticamente hay pocos países con este nivel de generalización de la propiedad inmobiliaria. Y además con una parte importante de la población que tenía segundas, terceras residencias, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás sumergido en una gran ola, en una gran burbuja inmobiliario-financiera, pues buena parte de la población que tiene propiedades, que tiene activos inmobiliarios, pues también experimentó cómo esos activos pues, crecían de valor. De hecho, se multiplican por 3. Es decir, la riqueza de las familias, incluso de aquellas que podríamos decir de escaso patrimonio, se multiplica por 3 entre los años finales de los 90 y finales de los 2000. Esto quiere decir básicamente que el dinero fluye y fluye también por las manos de buena parte de la población. Para que os hagáis una idea, en ese mismo periodo, en esa misma década, 97, 98, 2007, 2008, los salarios no experimentan ningún crecimiento en términos reales. Se generan, eso sí, 4 millones de empleos que son básicamente ocupados no solamente por jóvenes, sino por los nuevos trabajadores migrantes que vienen fundamentalmente del este de Europa, el norte de África y América Latina, o Hispanoamérica, si preferís. Y en lo que nos encontramos es que, aparte de esa generación de empleo y aparte de ese crecimiento de la riqueza, como os comentaba, pues buena parte de esa población que tiene, os comentaba que los salarios no crecen durante este periodo, pero sin embargo el consumo de las familias prácticamente se duplica por 2, crece en un 80%. Es decir, que esa burbuja inmobiliario-financiera lo que está es financiando el consumo. ¿A través de qué? A través del acceso al préstamo, que no te permite que tú tienes un activo, es decir, una propiedad, que es lo que te permite a ti acceder al banco y decir, oye, quiero hipotecarme para comprar otra cosa o quiero pillar un préstamo para irme de vacaciones donde sea. Eso era posible en la época. Y a través también de los cambios y las transacciones de propiedad que permiten ganar pues, plusvalías inmobiliarias a veces que no eran pequeñas. En este experimento de capitalismo popular que se da y que se produce, colapsa en 2008. Colapsa además relativamente rápido. Lo que vemos es que en ese momento pues, deja de crecer el precio de la vivienda, se produce luego un parón completo en la construcción, hay una suerte de pánico bancario y una huelga de crédito, se deja de repartir dinero y eso lo que generará es un crecimiento espectacular y rapidísimo del desempleo que pasa de tener una situación que es parecida a la de ahora a una situación en la que hay, creo que no sé si son 5 o 6 millones en el pico más alto hacia el 2012-2013, ¿no? Y además vemos que los que serían los mecanismos, si queréis, de corrección automática por parte del Estado, de aumento del gasto público, pues son relativamente o rápidamente controlados a partir de 2010 por la Unión Europea, que dice usted no puede gastar más y lo que va a tener que hacer es recortes en todo. Entonces lo que vemos es que la generación o las generaciones, por contar dos, nacidas en los 70-80, que prácticamente estaban incorporándose en ese momento al mercado laboral, pues se ven inmediatamente desplazadas. Es decir, pues no encuentran ningún lugar, al tiempo que buena parte de la población que había venido, estos trabajadores migrantes, pues muchos de ellos retornan, vuelven, y que nos encontramos también que buena parte de lo que serían los sectores más precarizados pues no tienen fuentes de renta. Es decir, la situación es bastante dramática, pero dramática para prácticamente todos los sectores de la sociedad, incluidas las clases medias, ¿no? ¿Y qué es lo que nos encontramos a partir del 2010? Pues que la situación de presión por parte de la Unión Europea sobre el Estado español, no solamente sobre el Estado español, sino prácticamente sobre todo lo que sería el flanco sureuropeo, aumenta, crecienta. Como os digo, hay una política de austeridad, de control de gasto, y lo que se va a producir pues, es una caída en cadena pues, de buena parte de lo que serían también los sistemas públicos, que empiezan a degradarse también de forma relativamente rápida. Es decir, no hay empleo, no hay dinero, no hay tampoco garantías públicas que sirvan, pues, si queréis, para contrarrestar un poco la situación. Eso genera obviamente un malestar y en el 2011 nos encontramos con el acontecimiento que es el 15 de mayo del 2011. Sabéis que en esa primavera se había sucedido ya en algunos países de la orilla sur del Mediterráneo pues una ola de protestas bastante fuertes, lo que se conoció como la primavera árabe, y en el caso español estas sirvieron de inspiración para lo que sucedería a partir del 15 de mayo. Es decir, lo que se decía ya el mismo 15, que fue una manifestación convocada por distintos colectivos, especialmente a través de las lo que entonces se llamaba la blogosfera, es decir, páginas de internet donde funcionaban como
sé cómo decirlo, o sea, la red 2.0, funcionaban como espacios de intercambio, de discusión, ¿no? Como ahora mismo podrían funcionar las redes sociales, que entonces en ese momento no tenían un desarrollo tan fuerte como lo que tienen ahora. Se decía en esa convocatoria como en Tahrir, es decir, como en la Plaza Grande de Egipto, ¿no? Y realmente lo que sucedió, y que muchos lo calificaron de milagro, sería mejor hablar de un acontecimiento político, es que ese tiro de piedra que se lanzó, que nadie esperaba que tuviese esa masividad, pues de repente abrió un ciclo de protesta que no paró en los siguientes años, y es el que dio lugar a Luego Podemos, los restos de Sumar, y diría que también lo que sería la ola feminista está encuadrada ahí, ¿no? No es os vuelvo a decir, no es una excepción española, es decir, hay un movimiento en Grecia bastante fuerte, el movimiento de las plazas, que acaba en sintagma. Hay conatos o intentos de hacerlo en Italia, que de una forma mucho más ambigua acaba en un movimiento populista, que es Cinque Stelle, y tenéis también los intentos de hacerlo en Francia, y luego en Estados Unidos los Occupy. Para ver, tenéis la revolución del Jazmín en Túnez, lo que sucederá en Siria, que acabará en una guerra civil, las protestas contra Gaddafi en Libia, que acaban también de forma bastante desastrosa, y lo que ocurre en Egipto. Es decir, que es básicamente una ola de protestas que tiene su centro en el Mediterráneo, pero que luego tiene capacidad de irradiarse a otros lugares, ¿no? Lo que yo creo que es interesante recordar es que el 15M fue hipermasivo, es decir, es muy difícil hoy, realmente en el contraste con la situación actual es muy difícil imaginárselo. Sí, tenéis que ver que inmediatamente después del 15 de mayo, cuando en el 16 se consigue estabilizar la acampada, pues prácticamente no, todos los días hay una manifestación, una concentración gigantesca que ocupa Sol y todas las calles aledañas. Es decir, se cuenta no por decenas de miles, sino por centenares de miles la gente que está ahí. Centenares de miles reales. Es decir, no cuando se dice esta manifestación fueron 150.000 y suelen ser 20, 25. Es decir, que cogéis Sol, todas las calles aledañas, Tirso de Molina, Jacinto Benavente, que conozcáis bien Madrid, ¿no? Callao, todo eso ocupado y sin movimiento. Madre mía. Pues esto tiene que ir muy rápido. Os he hecho un reflejo de esto. La cuestión, y lo que yo creo que es interesante, sería analizar la composición social y política del 15M, que no voy a poder, pero que seguro que mis compañeros van a dar apuntes en ese sentido. Entonces, pero en dos líneas muy rápidamente. O sea, la composición social está dominada básicamente, sobre todo en términos públicos, por gente como la que estamos hoy aquí. Es decir, en su mayoría universitarios, pues con una posición que no es la de los chavales de periferia, y eso le da al movimiento una legitimidad brutal. Y por otra parte, la composición política es completamente caótica, diversa y compleja. Es decir, no está organizado el movimiento por ningún sujeto que podráis considerar organizado, orgánico. Es decir, que es una cosa que es plural y que excede básicamente todo lo que allí estaba, ¿no? Con esto lo tengo que dejar, así que lo siento. Vale, clavadísimo. Pues si quieres seguir, Bryce. Vale, bueno, muchas gracias primero por la invitación y enhorabuena por organizar esta Universidad Popular. Bueno, yo me lo he traído todo bien preparado para encajar justo con el tiempo y bueno, voy a intentar pues no pisarme demasiado con lo que ha comentado Emmanuel. Bueno, el relato que yo propongo sería el siguiente, ¿no? A partir de la crisis de 2008, el ciclo de movilización social y política español generó varios tipos de movimientos disruptivos que ponían en cuestión el orden político surgido de 1978. Pienso que luego nos podemos centrar de forma más detallada en un aspecto concreto del ciclo, tal y como sugiere la pregunta. Pero creo que para entender el proceso en su conjunto y aproximarnos a la situación actual, las relaciones de fuerza, el clima social, es necesario enunciar los grandes movimientos dentro del ciclo y no limitarnos sencillamente a 2008-2014, porque hay una serie de particularidades en la formación social española que creo que es importante resaltar, ¿no? Y creo que, pese a las diferencias sustanciales entre ellos, forman parte de esa misma ola, ¿no? Esquemáticamente podríamos nombrar 4 movimientos de lo que podríamos llamar crisis orgánica y recomposición en clave de revolución pasiva del régimen
del 78, ¿no? La primera ola, que es a la que hace mención la pregunta, es la ola 15 mareas, ¿no? En la que grandes capas de las clases medias, trabajadoras y populares expresan su malestar en las calles con diversas formas de acción y organización enlazadas en un proceso internacional. Eso me parece fundamental, que va desde las revoluciones árabes a las huelgas generales en Grecia. Esta ola da inicio a una crisis orgánica en el Estado español. Y aquí yo creo que es importante matizar que, en cualquier caso, la crisis no llega a ser una crisis de Estado, ni llega a poner en cuestión seriamente el régimen político, una lógica insurreccional, pero que es orgánica porque escinde a amplios sectores de la población de sus partidos tradicionales, reduciendo fundamentalmente el margen de maniobra de la clase política tradicional estructurada en torno al bipartidismo, ¿no? La segunda fase sería la fase Podemos municipalista, ¿no? Que luego mencionaremos, pero que creo que es importante como enlazar con esta primera, ¿no? En la que la mayoría de la generación activista, pero también sectores de las clases populares, apostaron por el asalto institucional que terminó en un rotundo fracaso en el terreno rupturista y en la conformación de una nueva clase política renovada, que hoy forma parte de forma subalterna de la gobernanza estatal y de la nueva clase intelectual que la sostiene. Bueno, esto lo veremos en más detalle en el segundo punto. Un tercer ciclo dentro de esta gran oleada de movilizaciones es el largo ciclo independentista catalán, que bueno, ahora parece que ya no se habla y que es verdad que en Madrid se le tiende a dar poca importancia, pero que bueno, creo que es importante recalcar que de alguna forma forma parte de esa crisis estructural y orgánica del régimen, ¿no? Que partiendo de la imposibilidad de reformar el Estatuto de Autonomía surgido de la transición, se embarca en un proceso que culmina con el referéndum desobediente y popular del 1 de octubre de 2017, ¿no? La derrota de este proceso abre paso a una nueva fase en la que se combina la agonía del independentismo con la búsqueda de una salida transformista que restablezca los equilibrios sobre los cuales se sostiene el régimen territorial español. Y por último, pues la cuarta fase de este largo ciclo sería un proceso de movilización de carácter internacional previo a la entrada de las fuerzas que habían surgido del ciclo 2008, como Podemos, marcado por las demandas feministas y ecologistas, que apuntaba a problemas reales de la lógica sistémica, pero cuyo límite estructural está en la vuelta a la lógica de demandas y de presión al gobierno, ¿no? Que es un poco pues, la rueda del hámster donde estamos metidos los últimos años, ¿no? Esta enumeración esquemática creo que nos ayuda a comprender la composición de clase, los problemas estructurales del orden político español y también las potencialidades de las fuerzas surgidas de la crisis de 2008 y sus mutaciones a lo largo de diferentes momentos. Verlo como un momento largo, de larga duración y evitar como concentrar la mirada en un solo punto, lo cual es siempre parcial e incompleto, ¿no? También nos permite comprender el ciclo relacionando los factores particulares del Estado español, por ejemplo, la cuestión nacional, siempre obviada en la mayoría de análisis, y su relación con los factores internacionales, ¿no? La revolución árabe, la revolución egipcia, Grecia, los nuevos movimientos sociales, ¿no? Ahora, por razones de tiempo, me voy a centrar en caracterizar el ciclo 2008-2014. El 15M es el movimiento más conocido, pero no el único. Por eso a mí me parece importante también poner el foco en otras cosas que ocurrieron en ese ciclo, ¿no? Es importante destacar las marchas de la dignidad impulsadas por el SAT y la izquierda sindical, o las huelgas generales en 2010 y 2012, que involucraron al conjunto del movimiento obrero contra los ataques austeritarios ordenados por Europa y aplicados por el gobierno español. También surgieron fuertes mareas compuestas por trabajadores públicos como profesores y sanitarios, que trataban de alguna forma de ligar la precarización de sus propias condiciones de vida al deterioro de las conquistas históricas de la clase trabajadora en el ámbito de ciertos derechos, ¿no? El 15M se componía de clases medias proletarizadas por la austeridad estatal, pero también por trabajadores de diverso tipo, muchas veces desligadas de los bastiones tradicionales del mundo sindical, sin acceso al empleo público, con perspectivas de integración en la sociedad burguesa colapsadas o minadas, ¿no? En resumen, la crisis orgánica española se produce por una fuerte irrupción de las clases subalternas en la escena política, en lucha frente a los recortes austeritarios impuestos por las instituciones capitalistas. El descontento se dirige no solo hacia la derecha, y eso es una de las grandes particularidades de ese ciclo, sino al conjunto del bipartidismo y hacia lo que hasta ese momento había sido su pata izquierda, que era Izquierda Unida. El nivel de conciencia es muy desigual y ambiguo.
producto de un proceso profundo de despolitización previo, de retroceso ideológico y de las derrotas históricas del movimiento obrero. Convivían pulsiones restauracionistas con la búsqueda de salidas rupturistas en clave constituyente, sectores del movimiento obrero tradicional con nuevas capas medias y trabajadores precarizados, salidas societalistas al estilo cambiar el mundo sin tomar el poder, con ilusiones en la reforma democrática a través de la reforma electoral. El 15M era fundamentalmente una amalgama ideológica sin mucha dirección clara. Lo que hace es provocar una crisis fuerte en la izquierda tradicional, concentrada en Izquierda Unida y también en el Partido Socialista, exceptuando quizás a la izquierda Abertzale y la CUP, que sí que son capaces de surfear mejor ese proceso. Lo que pasa es que en ese momento los restos de la izquierda comunista, ya sea de tradición autonomista o marxista revolucionaria, somos extremadamente débiles. Y pese a que jugamos un cierto papel animando movimientos y organizando algunos sectores, somos incapaces de generar un polo político distinto y de organizar por abajo el movimiento en su conjunto, más allá de algunas experiencias interesantes en vivienda, sindicalismo en el sector público, ¿no? La crisis social y la crisis política son vividas por el conjunto de la sociedad, pero en temporalidades muy diferentes, a falta de organizaciones capaces de unificar por abajo y de darle una forma independiente a los impulsos que surgían. En definitiva, la incapacidad de construir una organización por abajo, estable, independiente, de clase, es lo que fundamenta, como decía Gramsci, los impulsos en toda que los impulsos en toda la fase del ciclo fueran de un subversivismo esporádico e inorgánico. Por último, me gustaría mencionar un tema clave, en mi opinión, en nuestra opinión, que está ausente de la mayoría de los análisis de la izquierda y que posteriormente se revelará decisivo. Y es que todo este movimiento de crisis orgánica, esto es, el desligamiento de los aparatos tradicionales de integración en el Estado, no se expresa en los núcleos de la clase obrera ligada a la producción industrial, a la logística, a la construcción, y no se extiende tampoco a los sectores del amplio sector servicios. El paro es una de las razones, como el factor miedo o como factor desarticulador. Vamos, yo os pongo un ejemplo saliéndome un poco del guión. Yo viví en Vigo había 15.000 trabajadores en el naval, cuando pasan 2 años después de la crisis de 2008 quedan 300. Esto detuvo la crisis orgánica a las puertas de los centros de trabajo, dificultando y limitando el alcance de la crisis y las posibilidades de construir una hegemonía de clase. En ese sentido, creo que sería un error hacer de la necesidad virtud y considerar que fue un factor secundario, simplemente porque la clase también se expresa fuera de los centros de trabajo. El politicismo, en el sentido más despectivo del término, que vivimos en la siguiente fase del ciclo, que luego abordaremos, pasando, como decía Ben Said, de la ilusión de lo social a la ilusión de lo político, tenía buena parte de sus raíces en este terreno. La famosa hegemonía de las clases medias no se daba tanto en el terreno sociológico, con la que a veces se pretende analizar el ciclo a posteriori, más bien cuajó en el terreno ideológico-político, debido a estos límites estructurales y a la incapacidad que teníamos en la izquierda, diferente a la izquierda tradicional, para trazar una estrategia y lograr un mínimo de implantación que sirviese como palanca para el cambio de la relación de fuerzas más allá de lo discursivo y ligar así esa hegemonía de clase a un proyecto de transformación anticapitalista. Vale, pues termina Mario. Vale. Bueno, lo primero, agradeceros a todos y todas el haber venido. A pesar del aviso de que iba a haber disparos en la facultad hoy, me ha recordado que cuando mi madre iba al colegio en Basauri en los 70, tenía un compañero de clase que cuando había un examen incómodo así llamaba y decía que te iba a poner una bomba. Pero bueno, he consultado y no es que ninguno de ellos quisiera rehuir el debate, así que les agradezco también la asistencia. Bien, quería empezar, ya se han dado a mi juicio muchas de las claves, así que quizá tenga que pasar a un plano algo más abstracto. Lo primero, Emmanuel ha mencionado algo muy interesante sobre cómo los grandes procesos de acumulación nacionales impulsan un aburguesamiento no solamente de una capa menor de los asalariados, sino en general de grandes capas de las clases trabajadoras de los países. Por eso nosotros hemos insistido en la cuestión del proceso de proletarización, que es algo que desde entonces se ha ido agravando. En ese momento, post-2008, precisamente por ser algo muy reciente, no es casual ni puede sorprendernos demasiado que la respuesta espontánea a la crisis
fuera un poco en clave de clase media, en un sentido político, como mencionaba Bryce, en un sentido de intento de recomposición de ese pacto social. O sea, me interesa esta idea de en qué sentido puede hablarse de un movimiento de clase media. Hay una dimensión sociológica, pero sobre todo está la cuestión de la dirección política, ¿no? Ese eclecticismo del que se puede hablar del 15M en términos políticos es lo que determina que los límites, el horizonte, la visión del mundo venga marcada por lo que voy a llamarse las clases medias, en ese sentido por recuperar un punto básico del marxismo, sobre las capas medias, carecen de auténtica independencia. O sea, para el marxismo solo hay dos grandes bloques políticos, en la medida en que solo hay dos clases que tengan un proyecto civilizatorio propio e integral, el proletariado y la burguesía. La clase media, cuando interviene políticamente, puede o bien subordinarse a un bloque político proletario o a un bloque político burgués. No existía un bloque político proletario y, por lo tanto, la forma espontánea en que la clase media plantea sus demandas es en la forma de buscar una integración o mejor colocación dentro de la forma de Estado de la burguesía. Consiguiendo toda una serie de concesiones que permitieran de algún modo renovar ese pacto social perdido. Y en este caso es importante esta idea de inexistencia de un bloque político proletario, comunista. Los comunistas en ese momento vivían un momento de inmensa debilidad, sea por aquellos que se habían pasado a la línea del colaboracionismo de clase desde hace ya décadas, como puede ser el PC o Izquierda Unida, o grupos más pequeños, pues todavía en lógicas muy sectarias, de lo que podremos hablar después. En otro sentido, también es cierto que, otro punto importante a recordar, esa dimensión internacional de lo que a veces se habla como 15M, no es solo el 15M, es un movimiento global. Siempre que hablamos de grandes movimientos políticos, hablamos de una lógica internacional, y esto es válido tanto para la política proletaria como para otras, aunque especialmente importante para la política proletaria. Ya veremos cómo también una de las grandes trampas del populismo es precisamente este encajonamiento dentro de marcos nacionales del periodo de luchas de la época. Bien, esa idea está ahí. Luego está la cuestión de que sí hay, en términos sociológicos, por así decirlo, un 15M más netamente obrero, en el sentido de lo que puede ser las bases de las PAS, las asambleas de parados, el campamento de dignidad en Extremadura, las iniciativas del SAT, las propias marchas de dignidad, que no escapa a esta cuestión de una dirección política que puede llamarse de clases medias en la medida en que no es socialista y revolucionaria. Pero básicamente que no todo el 15M fue Juventud sin Futuro. Y sin embargo, las coordenadas políticas seguían siendo interclasistas en ese sentido. Ahí está la cuestión del concepto de pueblo, que históricamente no ha significado solamente la unidad, la versión, por así decirlo, progresista, por así llamarlo, el concepto de pueblo no es tanto esa unidad sagrada de toda la nación orgánica en un sentido prácticamente fascista, sino la unidad de las clases, por así decirlo, que por debajo de la aristocracia y la burguesía, pero bajo la dirección de las capas medias o de la pequeña burguesía, porque simplemente al ser una unión política con ellos, los límites lo marca quien tenga algo más, ¿cómo me está saliendo la palabra? Quien esté más atado a este sistema. Entonces, claro, la revolución no va a ser porque yo tengo estos intereses, el socialismo no va a ser porque a mí la expropiación no me conviene, porque yo soy un pequeño propietario, tal. Entonces, esa es la cuestión de lo que podemos llamar una dirección de clase media más o menos intrínseca al concepto de pueblo. Y por eso también la insistencia en la independencia política de la clase trabajadora en los debates clásicos tenía mucho que ver con la imposibilidad de formar un marco político popular en ese sentido, en un marco con las clases medias. Si se ve la respuesta tanto de Rosa Luxemburgo como de Kautsky a Bernstein, este es uno de los temas centrales de la defensa de la independencia política. Y ¿cuánto me queda? 5 minutos. ¿5 minutos? Pues no sé. Igual. Pues voy a renunciar porque no hablo demasiado rápido, tío. Muy bien, pues perfecto. Pasamos al siguiente bloque, pues. Sería de valoración del proceso de surgimiento de un partido que canalice gran parte del efecto generado por ese ciclo y que permita dar solución de manera continua al ciclo de protestas que ya está agotado. Esta vez empezamos por ti, por Mario.
Anda, vale. Bien, un par de puntos sobre esta cuestión. Yo recuerdo una cosa por entonces, no me voy a poner a contar batallitas, que tampoco tengo muchas, porque yo también era bastante joven. Aunque bueno, quizá empezar por algo de autocrítica, sería interesante, sobre todo, quiero decir, tanto Bryce como Emmanuel tenían ya mayor edad y proyección en ese momento, estuvieron más involucrados en tal, yo me enteré de forma más tangencial, pero a nivel de una autocrítica que no es tanto individual como colectiva, de ver dónde estaba cada uno, yo pues me movía en ese círculo un poco pues de pequeños grupúsculos comunistas, un poco durante todo el ciclo, y algo que hay que reconocer es que era la completa indiferencia hacia la política. O sea, se hablaba, era una absoluta falta de capacidad para tomarse en serio las palabras que uno decía y los propios objetivos. Una especie de alienación teórica donde las grandes palabras estaban completamente desligadas de su significado real y de un proyecto que tuviera un mínimo de respeto por el principio de realidad, ¿no? Que eso yo creo que es uno de los grandes problemas de las pequeñas o grandes sectas comunistas, que también determina por qué ha sido tan fácil para mucha gente pasar de esas sectas comunistas a grandes partidos reformistas, ¿no? Porque en cuanto les introducías una microdosis de realidad con un 99% de dosis de reformismo, pues como la de la realidad les deslumbraba, te compraban el resto también. De ahí yo creo que esta es una de las lecciones, aunque hablemos después. Luego, a nivel de otra cosa que recordaba graciosa de la época es algunos sectores pequeños de Izquierda Unida que hablaban del surgimiento de Podemos como una especie de operación teledirigida por el establishment burgués en comparación presuntamente con ellos, que supongo que estaban a punto de tomar pues el Consejo de Administración de Bankia, donde llevaban un tiempo. Eso no, evidentemente no fue así. No había un movimiento revolucionario a punto de derribar el sistema que después fuera canalizado. Simplemente yo creo que esta dimensión política de clase media recibió una expresión comprensible en Podemos. Aquí uno de los puntos interesantes y también como lección para el futuro es esa cuestión de la unidad del movimentismo o el espontaneísmo como ideología y el reformismo político, ¿no? Esa cuestión de que bastaría un poco con estar en las calles, con movilizarse, con tal, tiene las patas muy cortas. Es decir, si uno renuncia a la construcción de una teoría independiente, de una alternativa política independiente, pues se mantiene implícita o explícitamente bajo las alternativas políticas existentes, bueno, precisamente pues, por esta renuncia a construir una nueva. Y alguien vendrá a hacer la política por él, que era algo que solía decir Pablo Iglesias y tuvo la amabilidad de hacer política por los demás, y bueno, ahora tiene menos diputados, pero un canal de comunicación. Bien, sobre esta cuestión, en cuanto al concepto de partido, o sea, este es el ciclo post-15M, el ciclo de lucha que hablamos, es un ciclo, esto quizá lo menciona después también, del fracaso de la apuesta del reformismo populista. Me interesa en esto meterme con la cuestión del concepto de partido implícito, que es la idea de un partido amplio, aparte de un partido profundamente mediático y jerárquico, que eso iremos después. La idea de un partido amplio es un partido amplio de izquierdas, ¿no? Tal. Es una idea, o de un partido del pueblo, es una idea que de nuevo permite que por ejemplo, que una reformistas con revolucionarios, ¿no? En torno a objetivos parciales. Es una idea que de nuevo permite que sean los sectores reformistas los que limiten la política del partido y por lo tanto un partido reformista. En este caso, el Estado español se vivió un momento pues, de una crisis política, donde había una cierta impugnación, por así decirlo, superficial del régimen, pero por eso, todavía en términos de clase media se llegó a señalar el régimen del 78, pero la propuesta era sustituirlo pues, por alguna forma más radical por lo que podría ser una república burguesa, no por algo que no fuera un orden estatal capitalista. Esto era dar una salida reformista a la crisis de régimen, que además, por las propias dinámicas internas, se fue moderando y moderando, de tal forma que
pasó a esa impugnación, insisto, reformista del régimen del 78 a volver a la vieja línea de Anguita de solo queremos que se cumpla la Constitución del 78, que en eso acabó también Podemos. Con respecto a la estructura burocrática de ese tipo de partidos, carentes de cualquier tipo de democracia interna, como quizá Bryce mencione, porque creo que ellos lo sufrieron, con liderazgos burocráticos, es decir, detrás de una de las cosas lamentables y grotescas de todo lo de Rejón es que se ha llegado a hablar hasta del BDSM y no se ha hablado de las formas organizativas de esta clase de partidos que determinan la absoluta impunidad de los líderes mediáticos y las estrellas de las que depende completamente un proyecto carente de cualquier organicidad y un proyecto diseñado además como una máquina de guerra electoral que lo que busca es asaltar no el poder, sino el gobierno, el gobierno del Estado capitalista, por así decirlo. Esto es intrínseco a esta apuesta reformista, es decir, el reformismo siempre ha tenido la apuesta de gobernar el Estado capitalista. A esta apuesta le es intrínseca la colaboración entre clases, porque quien gobierna el Estado capitalista pues, sirve estructuralmente al capital, aunque pueda intentar pues, promocionar el proceso nacional de acumulación para que haya una serie de migajas que repartir entre las clases obreras. Luego, además, paradójicamente, esta es una apuesta, sobre todo en su versión de reformismo radical, ¿no? De los partidos, de esa izquierda, la izquierda del PSOE, que esta expresión cómicamente larga, que posiblemente demasiado larga como para significar nada, ¿no? Bien, esto es una especie de rueda de hámster. Si tú miras la experiencia del coalicionismo de estos partidos, si tú te vas a Rifondazione Comunista en Italia, si te vas al caso de Podemos y tal, ves cómo acaban desapareciendo prácticamente. Todo esto son variaciones de una cosa muy vieja, de un debate muy viejo sobre la participación o no en gobiernos burgueses. Claro, en este caso simplemente no puede haber debate, porque al ser partidos, por así decirlo, reformistas desde el principio, ya la idea de participar en gobiernos burgueses es intrínseca, pero no deja de ser importante recordar los argumentos tradicionales del movimiento socialista sobre esta cuestión, y es precisamente un partido que aspirara a representar los intereses de la clase trabajadora solo puede tomar el poder cuando pueda destruir, no cuando pueda quitar al PP, sino cuando pueda destruir el aparato estatal y de gobierno a través del cual está estructuralmente blindado el poder del capital, a través de toda una serie de mecanismos. Por lo tanto, gobernarlo, como digo, servir al capital, esto es una variante de lo que se llamó millerandismo en la tradición, ¿no? Que era la idea de meter... Tenéis el famoso texto de Rosa Luxemburgo de que un ministro socialista en un gobierno burgués es un ministro burgués, se relaciona a la polémica Millerand, pero se repite también con el caso de Syriza, que te da igual que gobiernes en minoría o en mayoría, es básicamente la misma historia. ¿Y cuánto me queda? 2 minutos. Pues entonces lo dejo ya otra vez. Vale, genial, pues sigues, Bryce. Bueno, no era tan viejo yo cuando empezó Podemos. Ahora estoy muy mayor, pero ya ha corrido mucho. De hecho, la experiencia también me ha hecho parecer más viejo. Sí, yo voy a intentar como abordar un poco como de la forma más honesta posible cómo vimos nosotros aquello en su momento. Y luego, voy a intentar presentar como una serie de lecciones que yo creo que es importante tener en cuenta para las próximas épocas que nos toque vivir, ¿no? Claro, ante el bloqueo de la situación en el terreno político, pienso que había 3 opciones abiertas. Intentaré describirlas de la forma más breve y luego trataré de describir algunas cuestiones con respecto a Podemos y a los municipalismos, porque también es importante hablar de los municipalismos y sacar algunas conclusiones provisionales sobre esa experiencia, ¿no? Como comprenderéis, mi balance se ha ido modificando a lo largo del tiempo en base a reflexionar sobre el tema y extrayendo una visión más crítica de algunos factores que en otro momento me parecieron más secundarios. Las 3 opciones que había encima de la mesa. Una opción era renunciar a agrupar políticamente, el efecto generado por lo anteriormente descrito,
simplemente dedicarse a mantener un grupo, en cierto modo por debajo de la historia y al margen de la política, dedicándose fundamentalmente a la propaganda y acumular un núcleo de cuadros de características muy peculiares. Yo creo que es un poco lo que describió Mario al principio. Otra opción era confiar en la inmanencia de la crisis, en un sentido de ligarla a la expectativa de un rápido cambio cuantitativo y cualitativo en la relación de fuerzas y de una súbita transformación del movimiento obrero en el contexto mismo de una inminente crisis revolucionaria. Esta fue la hipótesis más o menos explícita, más o menos sistemática, según los individuos o los textos, que sustentó el proyecto de la construcción de la izquierda revolucionaria, de la cual nosotros venimos, tras 1968. Obviamente, nuestro análisis en ese sentido, que creo que era acertado, descartaba esta hipótesis, debido a los límites que hemos descrito en la primera parte de nuestra intervención. Y la tercera hipótesis, por la cual nosotros optamos en ese momento, se trataba de pensar un proyecto que formase parte de una visión a largo plazo de la reorganización del movimiento obrero, a escala nacional e internacional. Y en este caso, la cuestión de la mediación, incluidas las iniciativas tácticas, se vuelve decisiva, por encima de lo que a menudo son consideraciones justas, pero muy generales sobre la crisis de fondo. Es obvio que nosotros apostamos por esta opción en un contexto de crisis orgánica. Se trataba de impulsar una mediación política que sirviese para agrupar a un sector movilizado por el ciclo de luchas, no representado por las estructuras tradicionales, con un programa que plantease una ruptura con el régimen del 78 y la austeridad capitalista. Esto, en nuestra hipótesis, nos permitía iniciar un proceso a la ofensiva, en un contexto en el que las luchas en la calle estaban en un callejón sin salida, por falta de alternativa política, y otras opciones tampoco terminaban de despegar. La tesis era que, pese a las limitaciones ideológicas de partida, esta mediación serviría para generar una dinámica más favorable para reconstruir una relación de fuerzas mejor para las fuerzas anticapitalistas. Esta dinámica podía, en ese tiempo lo veíamos nosotros así, concretarse en dos planos. Un espacio político de oposición al régimen que permitiese a largo plazo salir del aislamiento secular a las fuerzas de la izquierda marxista. Creo que es importante esta apreciación, salir del aislamiento secular de las fuerzas de la izquierda marxista. O dos, una aceleración de los acontecimientos, como lo que estábamos viendo en Grecia, que supusiese la apertura de un periodo dominado por un gobierno de izquierdas que, pese a su carácter reformista radical, chocase con los límites de la institucionalidad capitalista y abriese nuevas opciones de desborde y ruptura. En ese sentido, es importante comentar este punto. La capitulación y la traición de Syriza fue, en mi opinión, un punto de inflexión decisivo en toda la coyuntura europea. La dirección de Podemos, lejos de combatir este giro posibilista, lo asumió, lo alentó y lo utilizó como base para su propia política. Planteadas estas líneas, es necesario analizar por qué obviamente nuestra hipótesis no se cumplió, pese a la composición profundamente popular de las bases del primer Podemos. Insisto en eso. Las bases de los círculos de Podemos eran populares. No era el proletariado clásico que aludimos antes, pero tampoco se pueden definir, a veces de una forma yo creo que un poco propagandística, como si solo hubiera profesores universitarios. Eso es mentira. En Vallecas había un círculo tremendo y en los barrios obreros de las periferias de las ciudades es donde más germinó precisamente Podemos, ¿no? Y porque pese a eso se impuso un proceso de integración y desintegración desigual en el régimen. Hablo de proceso desigual porque hay una cuestión real. Pese a todas las renuncias, giros, capitulaciones, pese al ansia de ser aceptados como un partido de gobiernos, una importante fracción del Estado nunca aceptó ni a Podemos completamente domesticado. Fue, por así decirlo, deglutido y escupido. Esto no dice tanto de las pulsiones subversivas de Podemos como de la incapacidad del régimen político liberal español para integrar la mínima forma de disidencia. Sobre la conformación de Podemos, por ir un poco al grano, hubo algunos factores claves en este proceso del cuales pensamos que hay que sacar lecciones en clave autocrítica. La primera es que la forma de lanzar una mediación política determina decisivamente su forma de articularse. En ese sentido, hay que decirlo claramente, la forma de lanzar Podemos mediante procesos plebiscitarios en torno a una figura mediática, equipos inorgánicos, con un horizonte meramente electoral, fue un método terrible que condicionó todo el proceso. Pese a que se cocinaron a fuego más lento, las candidaturas municipalistas se
seguían el mismo modelo. Lo único que cambiaban eran los ritmos. La idea de que con esos métodos puede salir una experiencia que, por decirlo en términos clásicos, eleve el nivel de conciencia es completamente falsa. Anula los elementos progresivos que pueda haber en las masas y que se expresan a través de esa mediación, ya que reduce la política a las formas oficialmente consagradas como políticas por la ideología burguesa: el Estado, la representación popular, la lucha política por el poder del Estado existente. En definitiva, la forma de fundar Podemos no fue un simple movimiento contingente, tal y como nos decíamos a nosotros mismos para consolarnos, implicaba una lógica populista de la política, puesto que la política es entonces definido como procedimientos plebiscitarios, que solo reproducen las formas políticas definidas por la ideología burguesa. Eso es un poco la primera conclusión que me gustaría poner encima de la mesa. La segunda es que esa relación populista de la que tanto se vanagloriaba la dirección de Podemos es destructiva porque tiene que ser destructiva. No puede ser de otra forma, no puede ser democrática. Cuando pienso en las maniobras burocráticas de persecución política contra nosotros, intento como no pensarlas en términos de crítica moral, sino de batalla política. La dirección de Podemos necesitaba destruir toda capacidad de oposición efectiva a su deriva en el terreno militante para efectuar un doble movimiento: agrupar la desafección y cambiarla posteriormente por la ilusión de la gestión progresista del régimen. Pero incluso aunque nosotros no compartíamos esa orientación posibilista y gobernista que culminó en la conversión de Podemos en muleta del PSOE, y bueno, dentro de todos nuestros errores, es un mérito que podemos atribuirnos desde el primer momento el combate abierto contra esa perspectiva, que ahora recoge mucha gente y ve con mucha más claridad, es una ilusión creer que puedes desarrollarte lejos de la lógica populista, dentro de un proceso condicionado por el mismo. Nos ha costado mucho, por ser claros, desintoxicarnos de esa experiencia, los hábitos militantes, la retórica política. Por suerte, no fuimos tan idiotas y tomamos la decisión de dejar una buena parte de la organización fuera de Podemos, interviniendo en otros frentes, que en mi opinión ha sido clave para la reconstrucción de nuestro proyecto posteriormente, ¿no? Otra ilusión que demostró ser errónea, y con esto enlazo con una cosa que decía Mario y que me parece fundamental, fue la ilusión movimentista. En la próxima intervención volveré a esto para pensar en torno a la noción de bloque histórico, pero lo que me interesa destacar es lo que podemos llamar la tesis del desborde, que es un poco la tesis que nosotros manejábamos cuando éramos minoritarios, ¿no? Que sería, resumidas cuentas, la siguiente. Pese a que Podemos está burocratizado y en una deriva hacia la integración-desintegración, basándonos en los movimientos, podemos superar esta inercia o por lo menos compensarla mediante una lógica de desborde. Pero esto no ocurrió. Lejos de eso, los movimientos no supusieron ningún factor de radicalización. Más bien, se subsumieron en la lógica populista, aprovechando las posiciones institucionales para abrirse camino en la integración en lo que Gramsci llamaba el Estado ampliado y generando una especie de red clientelar complementaria en relación con el bloque del cambio. Ahí yo creo que es importante ver cómo lo que determina los desarrollos de un proyecto es la primacía de la orientación política y de la hegemonía de clase dentro de un propio proyecto, no simplemente la actividad. En mi opinión, estas cuestiones son fundamentales. Hay muchas más que explican más profundamente estas cuestiones, pero por falta de tiempo no puedo desarrollarlas más. Mario, en su artículo, que está pendiente que los compañeros saquen tiempo para responderlo, aunque esto con lo de la Dana está un poco complicado, pero supongo que llegará, que era un poco así canchero el artículo, ¿no? Y sacaba algunas conclusiones un poco indirectas de algunas afirmaciones, pero hacía una pregunta que es real, es una pregunta legítima e interesante, ¿no? Si volveríamos a repetir Podemos, ¿no? En ese sentido, yo, reafirmo como la idea de que creíamos necesaria una mediación política que no estuviese exclusivamente conformada por comunistas. Ojo, esto implica que los comunistas deben estar organizados de forma fuerte y disciplinada en su interior. En ese sentido, la intuición era correcta. Pero siendo sinceros, sería absurdo a estas alturas no reconocer, después de todo lo dicho, que obviamente no lo haríamos igual y que debemos anotar todas las lecciones que he intentado poner de la forma más sincera y clara encima de la mesa. Genial, pues terminas, Emanuel. Sí, a mí lo que me gustaría, ¿no? Porque damos por hecho cómo fue el proceso, ¿no? Pero eso se puede dar por hecho. O sea, que quiero decir que sí convendría hacer un pequeño relato, ¿no? De cómo fue aquello, ¿no?
sea, digo por situarlo históricamente, vamos, básicamente. O sea, cuando nos encontrábamos en 2013-2014, lo que es un agotamiento del 15M. O sea, un agotamiento de la ola de protestas. No solamente del 15M, sino de buena parte de los procesos que acompañaron al 15M. La marea verde, la marea blanca, etcétera. Sí merece la pena destacar que esos movimientos consiguieron victorias. O sea, por ejemplo, aquí la marea blanca, la de los sanitarios, paró un proceso de privatización de la sanidad que se hizo al estilo más o menos británico. Lo paró y consiguió incluso cargarse al consejero de salud de la comunidad en ese momento, de Esperanza Aguirre, ¿no? Es decir, que se consiguieron cosas realmente, o sea, que había una capacidad de movilización real. Lo que sí es cierto es que a partir del 2013-2014 sí se plantea que con estos mimbres es muy difícil empujar el bloqueo institucional que se da. Es decir, es muy complicado que realmente pues el impacto que se tiene con la movilización masiva, bestial que hay, pues realmente produzca cambios sustanciales a nivel institucional. La solución partidista no era la única que estaba en el tapete. De hecho, en Cataluña se optó más bien por lo del proceso constituyente y, en cierta medida, pues había una inspiración también latinoamericana, o si queréis, liberal radical en el país, que podía haber optado por ese tipo de soluciones. No había ninguna madurez dentro de los sectores más o menos activos del 15M para asumir esto. Eso también es un hecho. Es decir, me temo que de todos los sectores en ese momento. Es decir, de aquellos que tenían, si queréis, como una formación política más clásica, como aquellos que venían de ese espacio mucho más nebuloso de lo que podríamos llamar los movimientos sociales. Es decir, que el nivel de adanismo era bastante grande. Es decir, era la primera vez que se enfrentaba generacionalmente ese cuerpo social y político a una situación de crisis como la que se dio en ese momento. Es decir, nadie sabía muy bien por dónde iban los tiros. Es decir, de hecho, que la aventura política de una serie de profesores universitarios con anticapis como socios saliese adelante muestra realmente lo pobre que era el sustrato en términos políticos de aquello que estaba movilizado. Es decir, porque era una solución prácticamente de aventureros. Es decir, que era una minoría que proponía al resto un movimiento infinitamente muchísimo más amplio. Bueno, muy bien, sumaros a este proceso político que vamos a llamar Podemos, ¿no? También, aparte de ese adanismo por parte del 15M, otro de los problemas de esa fase de movilización es que dejó muy pocas estructuras organizadas, muy pocas instituciones propias. O sea, si queréis, simplemente a nivel de lo que serían los espacios juveniles, realmente el número de centros sociales que había en Madrid quizás se multiplicase por 2, pero con un nivel de movilización tan grande uno podría haber pensado que se tendría que haber multiplicado por 10, por 15, por 20. Sí, a mí me dices que me caí, ya está, no tengo ningún... es decir, que eso era otro de los problemas. Es decir, que a la hora de enfrentar un proceso político, realmente no existían las agrupaciones políticas que pudiesen sostenerlo. Por eso, cuando Podemos se organiza, se proyecta, se lanza, me parece que fue el 20 y tantos de enero o el 10 y tantos de enero del 2014, y anima la formación de algo que nadie sabía muy bien qué era, que eran los círculos, es decir, como asambleas territoriales y temáticas, la gente que asiste a ellos realmente asiste con una mano delante y otra detrás. Se conocerían muchos de ellos de las asambleas del 15M, algunos de las asociaciones de vecinos, pero realmente era un espacio nuevo, donde por abajo no existía la capacidad como de construir un espacio organizado que se mantuviese en el tiempo. Y que no era simplemente un problema de que la estructura de Podemos fuese jerárquica, estuviese concebida en términos mediáticos, comunicológicos desde el primer momento, que lo fue. Es decir, dentro de lo que sería el comando mediático de Podemos, las grandes figuras de Podemos, había una desconfianza completa a la organización. Y buena parte de los primeros meses, la tarea de ellos fue destruir todo aquello que se había organizado en los círculos y que podía servir de contrapeso a la organización. Es decir, el problema de Podemos no fue su burocratización. Ojalá se hubiese generado una burocracia al estilo de Izquierda Unida, con su respeto a las minorías, su agotamiento progresivo, pero no en años, en años, no en meses, de la gente. No. O sea, sencillamente, casi desde cuestión de 6 meses se le propuso a la gente que estaba en los círculos, bien, ahora os vais a pelear internamente por tener puestos puramente representativos y simbólicos, que es el secretario general de vuestra localidad, y de apoyar una lista pues oficial, otra alternativa, a un juego de todo o nada. Es decir, que en ese proceso el capital político que se había construido en el 15M se destruye. Es destruido, es verdad que la composición de Podemos era mucho más popular que lo que fue el primer 15M. Es decir, pues tuvo una presencia en barrios que no lo tuvo el 15M, por lo menos en primera instancia, y otro tipo de personas. Es decir, tú asistías a un círculo de cualquier lado y te encontrabas con otro tipo de... Vamos, muy claramente, simplemente por pasar por allí, en términos de edad y en términos de renta y en términos de posición socioprofesional, laboral, de clase, etcétera, como lo queréis decir. Al apostar Podemos básicamente por una forma que era como un partido empresa,
realmente todo lo que era la acumulación política que se había producido en el proceso se destruye, se liquida. En una trayectoria que aquí sería demasiado larga de comentar, pero básicamente es sencillamente los círculos para lo único que valen, no es como ni siquiera como espacio pedagógico de educación política, sino simplemente para jalear, poner carteles y en cualquier caso pues para apoyar a una u otra candidatura en los plebiscitos que se realizaban a nivel interno. Y ahí yo creo que acaba el 15M. O sea, realmente en esta fase, muy tempranamente. Podríamos decir que tiene una prolongación en lo que serían las candidaturas municipalistas, que inmediatamente quedan arrostradas también en eso que podríamos llamar la hipótesis populista o la hipótesis victoria, que se decía entonces, que se articula en Podemos, y yo creo que el ciclo termina ahí. Tiene unos coletazos y tiene, si queréis, una coda, que es la ola feminista del 2017-2018, o de 19, pero termina realmente en ese proceso. Yo creo que sí merecería la pena tratar de discutir mínimamente cuál es la forma política que ensaya Podemos y en cierta medida los municipalismos. Es una forma política relativamente novedosa. No es la del partido burocratizado que viene, si queréis, de las viejas tradiciones socialistas, de la Segunda y la Tercera Internacional. No es eso, es un partido empresa. Es básicamente que si tú tienes el control y la capacidad discursiva para asistir a platos de televisión y de articular un medio, es un discurso, tú eres válido. Y por lo tanto, tú eres una persona que tiene una capacidad de proyectar y de articularse básicamente como un activo del propio partido. Y eso te convierte dentro del partido en un notable. Y un notable lo que tiene que hacer es reunirse de un séquito que pelea con otros notables. Y esa lógica se impuso prácticamente a todos los sectores. Da igual que fuesen comunistas, anarquistas, en origen, lo que fuese. Da igual. O sea, sencillamente se funcionaba así. Y se convirtió en una lucha fratricida que dura hasta hoy. Lo que estáis viendo hoy, Errejón, Pablo Iglesias, etcétera, sigue siendo más de lo mismo. Yolanda, etcétera. Notables con séquito que tienen posiciones institucionales que son las que gobiernan de alguna manera estructuras de partido que son como empresas de comunicación. No es más. Es decir, no hay ninguna política por abajo. Están vacíos completamente. O sea, pero estaban vacíos no de ahora, sino están vacíos desde hace 6, 7, 8 años, una cosa así. Y lo que forma básicamente la estructura de estos partidos son los que están en nómina. Es decir, los que tienes pagados para que te lleven la comunicación, para que te lleven o que tengan una posición, si queréis, como institucional X, etcétera. En ese sentido, pues yo creo que lo que se podría aprovechar de lo que fue la fase política o politicista del 15M, diría que en nada. O sea, fue un desastre, era algo a lo que no te podías sustraer, es decir, que la batalla se establecía ahí, en términos críticos, pero que realmente pues, es difícil que hoy no consideremos eso nada más que un tapón, como en su momento lo fue Izquierda Unida, pero peor, para cualquier proyecto, si queréis, que trate de organizar ese campo siempre problemático, que es el de la representación política, de no se sabe muy bien qué procesos o movimientos de tipo revolucionario o transformador, como lo queráis llamar. Y yo terminaría aquí, básicamente. Bien, pues ha sido un muy buen pie para el bloque que queda, que es el de valoración de lecciones que nos ha dejado este ciclo con respecto del panorama actual y hacia dónde ir en el presente. Si te parece, Brais, empiezas. Vale. Yo, bueno, más bien voy a centrarme un poco en proponer una perspectiva y un análisis como de la coyuntura y de la nueva fase histórica, ¿no? Bueno, nosotros hemos intentado como pensar como el fin de ciclo, ¿no? En torno al concepto de revolución pasiva fallida, ¿no? Que seguramente, como muchos sabéis, es un concepto que acuña Gramsci para dar cuenta de los procesos de reabsorción de las clases dominantes a través del Estado de los procesos subversivos. Implica que a cambio de pasivizar a las clases subalternas se otorgan ciertas concesiones y se integran en la gobernabilidad a los sectores transformistas. Claro, para hacer posible este proceso ha sido fundamental la integración de una capa de activistas, pero no solo activistas en un sentido clásico, ¿no? Sino también de otros ámbitos dedicados a la reproducción de la política, como el periodismo, en la gobernabilidad capitalista y de la vuelta a la concertación social y a un renovado papel político en clave conservadora de los sindicatos.
Sin embargo, insistimos mucho en el añadido del término fallida, detrás de revolución pasiva, porque ninguno de los problemas planteados por el ciclo anterior se han resuelto para un largo periodo histórico. La larga crisis del capitalismo sigue presente, también los problemas específicos que atañen a la formación social española. Eso no significa que la situación no haya cambiado. De hecho, todo el proceso ha abierto una nueva situación que debemos analizar si queremos orientarnos correctamente en la nueva fase. En los últimos años se ha producido un giro molecular hacia la derecha de ciertas capas de la población. Un profundo giro reaccionario que es fomentado y alimentado desde el propio Estado, pese a su recubrimiento democrático. La guerra de Ucrania, el genocidio en Palestina, hoy prácticamente olvidado por la agenda mediática y que ha supuesto una nueva barra libre para el colonialismo y el imperialismo global, que tiene repercusiones también dentro de las fronteras interiores de los estados del centro capitalista, con el aumento del racismo y la extrema derecha. No es una abstracción, ya no es una abstracción, decir que el progresismo alimenta las tendencias más reaccionarias de la sociedad, aunque se presente como su antagonista. Es lo que estamos viendo en vivo y en directo. Lo curioso, aunque no tanto, es que todo este giro y cambio en la relación de fuerzas va acompañado de una fase muy inmediata que podríamos calificar, utilizando la retórica de la Tercera Internacional, de restabilización relativa. La crisis todavía está contenida. Las cifras de paro son relativamente bajas, pese a la brutal caída salarial, apertura de procesos de empleo público, recordatorio de que en 2008 una de las claves de la crisis fue que se cerró el grifo de empleo público durante mucho tiempo, que dan salida pues, a ciertas franjas de la población universitaria. Pero es una contención temporal y sin duda sujeta a grandes acontecimientos y crisis, como hemos podido ver estos días trágicamente en Valencia. Es a partir de esas lecciones del ciclo anterior y del análisis de la nueva coyuntura como podemos empezar a pensar una estrategia revolucionaria para esta fase histórica. Cito en ese sentido la propuesta de noción de estrategia que plantea Isabel Egaro y que me parece muy útil para pensar este problema y no reducirlo a una sola cuestión. Lejos de vincular linealmente los objetivos a los medios, la estrategia se presenta como un problema de triangulación que hace recaer todo el peso de la intervención histórica en el filo de la construcción de mediaciones políticas, formas de movilización y de organización, programa y proyecto, pero también la reconstrucción de una cultura contestataria común asociada con formas de vida social reinventadas, atractivas y susceptibles de expansión. Partiendo de esa premisa, desde mi punto de vista, el reto es articular un bloque social y político capaz de enfrentarse a esos retos, de intervenir en las coyunturas fortaleciéndose, uniendo las diferentes luchas y que se dote de una perspectiva política de conjunto, así como de la capacidad estratégica para no limitarse a las reivindicaciones como demandas sociales por satisfacer, sino que todas las luchas sean el fermento activo y los medios mismos de la reorganización política. Esto es, ser capaces de asumir la nueva fase como una larga guerra posicional y hacerlo delimitando campos, tanto con el progresismo como por la extrema derecha. Es decir, en términos de nuevo del Sardo, vamos a intentar lograr una concentración inaudita de hegemonía. Pero claro, aquí hay varias discusiones que en mi opinión son muy interesantes y que debemos abordar. Esto no significa adoptar una posición pasiva frente al auge reaccionario, como si los movimientos en la esfera de la política burguesa nos dieran exactamente igual, indiferentismo político, ¿no?, que le llamaba, creo que el viejo Engels, ¿no? Tampoco es como asumir una posición sectaria contra la gente, sobre todo de clase trabajadora. La gente del establishment progresista nos da exactamente igual, que está honestamente preocupada por este problema. Se trata más bien de caracterizar lo que viene en esta fase. No va a haber un cambio de régimen al estilo fascista en el corto plazo. Más bien el riesgo es un pudrimiento de la relación de fuerzas y un nuevo equilibrio autoritario. Creo que no debemos infravalorar esto y que debemos colocarnos en la primera línea de la batalla. De hecho, es una vía para empezar a tener credibilidad entre los sectores de la clase trabajadora desencantados con el progresismo. La lucha contra el militarismo, la defensa de los derechos de la clase trabajadora migrante, la lucha en defensa de las libertades políticas, la lucha contra la complicidad de nuestros gobiernos en el genocidio contra Palestina. Son momentos claves en la lucha, tanto como
contra la impotencia progresista como contra la extrema derecha. Esto no es incompatible con la urgencia de reiniciar un proceso de implantación y unificación de los nodos clave de la lucha social. Creo que estamos todos de acuerdo en que la fragmentación, las agendas particularizadas y a veces hasta contradictorias de las luchas y de los movimientos son un problema que tenemos que tender a superar. Esto no se hará administrativamente, no basta con decretarlo. Forma parte de un proceso largo, pero que debe estar incluido de forma central en nuestra estrategia. En este sentido, por utilizar una expresión que utilizaba Il Manifesto en los años 70, se trata de politizar lo social y de socializar lo político, mediante estructuras abiertas que recojan la pluralidad, pero que no contrapongan la necesaria unidad. Estructuras abiertas en las cuales no trabajemos solo los marxistas revolucionarios o el activismo de los movimientos sociales en sus diferentes variantes. De hecho, una de las principales tareas que tenemos por delante debería ser capaces de agregar organizativamente a diferentes niveles a sectores de la clase trabajadora con composiciones ideológicas híbridas. Me gustaría destacar dos cosas aquí. Si bien el sentido común de la mayoría de la clase trabajadora es a día de hoy reformista, no es un reformismo cristalizado de forma permanente, orgánico, ligado estructuralmente a un proyecto, como si fue en otra época. La división entre reforma y revolución es útil para delimitar campos políticos, pero es muy poco útil y puede llevar a posiciones sectarias si se aplica al campo de la espontaneidad social y de la disputa hegemónica. La mayoría de gente de nuestra clase combina una serie de factores, conservadores, pasivos, con núcleos de buen sentido. Por desgracia, la mayoría de movimientos a día de hoy tienden a ser estructuras cerradas de activistas. Me parece que esta es una crítica que también debemos plantearnos si realmente queremos construir una hegemonía ecosocialista entre nuestra clase. Es importante en este sentido diferenciar las diferentes formas de cristalización del reformismo y sus sentidos de evolución, para no acabar adquiriendo una posición que solo ve los límites en los fenómenos espontáneos, sin ver nunca sus potencialidades. Es decir, la clave es traducir esos impulsos a potencia política organizada y estratégica. En ese sentido, bueno, nos incluyo, por supuesto, a nosotros, pero incluyo a todas las fuerzas que nos reclamamos de la izquierda revolucionaria o de la tradición marxista, si no logramos un mínimo de implantación en el movimiento sindical, dentro de los centros de trabajo y en sectores estratégicos clave de la clase trabajadora, por mucho que aparezcamos como animadores de los movimientos, como un fuerte polo de referencia entre la juventud o como diseñadores de operaciones políticas, creo, para darnos a todos un poco, creo que limitaremos nuestra potencia a largo plazo. Limitaremos nuestras formas de acción política a la superficie de la sociedad política, sin ser capaces de proponer formas de lucha estables que confronten con el capital en el corazón de la producción y la reproducción capitalista y sirvan como base a una estrategia de disputa del poder político a largo plazo. Esto, en mi opinión, se ha infravalorado mucho en las últimas décadas y juega un papel determinante en encadenarnos a las relaciones populistas. Implantación en sitios clave, intervención constante en la coyuntura política, generar un bloque institucional que tiende a unificarse. Por ir acabando, creo que ahí el rol de las organizaciones políticas es fundamental. Fortalecerlas y dotarlas de un rol dirigente, esta palabra que ha dado tanta alergia a los movimientos sociales durante los últimos 30 años, un rol de dirección política y que mediante un proceso vayamos dando pasos hacia la construcción de un partido ecosocialista de los trabajadores. Vosotros habláis de Partido Comunista de Masas, consigna que, si no me equivoco, es esbozada en el tercer y cuarto congreso de la Internacional Comunista. Pero bueno, creo que hay que buscar una forma ayornada para esta tarea, pero es indudable que la tarea es central y es fundamental. Y es lo que diferencia, entre otras cosas, a los marxistas del resto de tendencias del movimiento. Sin un partido no habrá bloque histórico capaz de confrontar a largo plazo, de acumular fuerzas y de evitar salir de la rueda del hámster, ¿no? Y ahí lo dejamos. Muy bien, pues Emanuel, si continúas. Vale, tenemos que ser rápidos. O sea, la pregunta básicamente es si ahora que viene, ¿no? O sea, pero yo creo que para situar esa pregunta también hay que ver cómo se salió del ciclo político que se produce a nivel europeo, no solamente español, que se abre en 2011, no solamente con la crisis de 2008, sino con el acontecimiento de 2011, el movimiento de las plazas en España, en Grecia, en otros países. Realmente hay una parte del movimiento que nunca se considera, pero que realmente, si lo queréis tratar en términos de lucha de clases, es su gran victoria.
decir, lo que produce esa inestabilización política del flanco sur europeo es un cambio de las políticas europeas. Un giro bastante radical. Y es que a partir de 2011, la prueba, si queréis, de una política de austeridad feroz y terrible y destrucción de los sistemas públicos de bienestar se detiene. Y se inicia una política de lo que en términos técnicos se llama QE, es decir, expansión cuantitativa. Es decir, se inyecta dinero a las puertas, el sistema bancario, pero también la compra de bonos de deuda pública en los mercados primarios y sobre todo secundarios. Y eso lo que hace es que básicamente la presión sobre el gasto público descienda. Y al descender la presión sobre el gasto público, los estados que gastan contienen la crisis y en cierta medida la invierten. Es decir, que la situación que teníamos en 2011-2012, que era una situación prácticamente en donde parecía que los sistemas públicos, incluso sectores que en principio parecían intocables, apuntaba a colapsar. Es decir, en las manifestaciones del verano de 2012, pues allí participan juristas, policías, bomberos, etcétera. Fueron las grandes manifestaciones del 15M, más que las de 2011. Lo que hacen es provocar un cambio y un giro en las políticas públicas por parte del Banco Central Europeo y a nivel de la Unión. Esa expansión del gasto público lo que hace también es consolidar precisamente todo ese bloqueo institucional generacional que me temo que os vais a tragar por lo menos en las próximas décadas. Es decir, que la generación que participamos en el 15M, aquellos que tienen 40, 50 y tantos, pues va a gobernar el país, va a formar básicamente lo que podríamos llamar el establishment, la academia, el periodismo, etcétera, la producción de opinión pública, y desgraciadamente la vais a sufrir como nosotros sufrimos la generación de la transición. O sea, esto es la situación de bloqueo que hay ahora mismo, con independencia de que esa izquierda del PSOE persista o no, porque se integrará en el PSOE y ahora mismo tiene una incidencia cultural en medios, en la esfera comunicativa que ha dejado eso. Es decir, que esa situación de saturación política creo que va a permanecer. Y hay una capacidad, que en ese juego que comentaba Bryce, de estabilizar la situación, pues bueno, de forma relativa. Entonces, lo que yo creo que se trata de analizar con qué tipo de fuerzas actúan en términos de producir o de anunciar la crisis, es decir, que juegan en el campo de la desestabilización de sistemas y de sociedades que están claramente bastante bien integradas y que siguen siendo sociedades muy ricas, como es el caso de este, ¿no? De la sociedad española o la sociedad del Estado español, ¿no? Hay un elemento que yo creo que es esencial tener en cuenta, y es que Europa es básicamente, en el marco competitivo internacional, la región perdedora, frente a Estados Unidos y frente a la región de Asia-Pacífico. O sea, el nivel y la velocidad en la cual pierde posiciones económicas es alucinante. O sea, lo podéis ver prácticamente en las noticias diarias que se presentan todos los días. El primer grupo industrial europeo, que es la Volkswagen, y todavía el primer grupo de producción de automóviles, está cerrando plantas en el propio centro de su sede, en Alemania. No tardará en empezarlas a cerrar aquí. Lo que iban a ser las industrias verdes, que era básicamente la principal solución competitiva a futuro de la Unión Europea, como es la producción de aerogeneradores, el desarrollo en principio de la fotovoltaica, el hidrógeno verde, el coche eléctrico, en todos esos terrenos pierde claramente frente a China. Pero sin lugar a dudas, pues podríamos soltar aquí unos cuantos datos. Es decir, estamos en la región perdedora. Y es una región que ha mantenido su posición, si queréis, a nivel internacional, su capacidad de consumo, la posibilidad de que exista una clase media subvencionada, que yo creo que eso es una cuestión que hay que tratar. Es decir, cuando hablamos de clase trabajadora, muchas veces yo no sé de qué se está hablando. O sea, la capacidad del Estado de generar, sostener, mantener sectores económicos y prácticamente el nivel de buena parte de la población en las sociedades europeas es amplísima. Y la capacidad que tienen estas sociedades de generar riqueza competitiva, si queréis, sectores de exportación, es cada vez más baja. Por lo tanto, es la situación que yo creo que se abre a futuro es cómo se contienen esos procesos de pérdida, que ya no es de hegemonía, porque se perdió en la Segunda Guerra Mundial, sino de descolgamiento en una situación de un capitalismo que a nivel global se presenta en crisis. Y en ese sentido yo creo que hay una serie de cuestiones que ya simplemente a nivel local podríamos tratar, y con eso termino, que básicamente es estudiar la composición social con la cual vamos a trabajar. Es decir, yo creo que señaláis, es uno de los aspectos fuertes, ¿no?, de vuestra descripción, que existe un ámbito de proletarización, es decir, de esa clase trabajadora burguesada, vamos a llamarla así, que sufre y experimenta básicamente el deterioro de los sistemas públicos de bienestar, el deterioro de sus condiciones laborales, la incapacidad incluso pues, de conseguir, si queréis, ciertas compensaciones a través de mecanismos de capitalismo popular, ¿no?, de inversiones financieras y sobre todo inmobiliarias, etcétera. Eso es un hecho, pero la capacidad de sostenerla también es muy grande. Por otra parte, te encuentras que hay una crisis demográfica en estas sociedades bestiales. Es decir, básicamente, a las próximas décadas
si hay una posibilidad de que esta sociedad mantenga cierta vitalidad y cierta juventud, es de que incorpore más o menos cada año entre 500.000 y 1 millón de trabajadores migrantes externos, ¿vale? Y eso claramente dibuja un campo y una separación, si queréis, en términos de la virtualidad de las fronteras como un hecho que está internalizado entre la composición social del país, pues muy clara. Es decir, nos vamos a encontrar, y eso es a lo que va a jugar todas las extremas derechas, una división entre nacionales o nativos y extranjeros, o si queréis, no claramente, pues sería en términos yanquis, no blancos, ¿no? La cuestión es cómo construyes alianzas sociales en ese tipo. Yo creo que en el 15M, y esta es la última cuestión, se ensayaron cosas que eran interesantes. La única opción no era la mediación política. Existió la posibilidad de generar formas nuevas de sindicalismo. El ejemplo más obvio fue el del sindicalismo de vivienda. Y hubo discusiones dentro de la PA en su momento de por qué se apostaba. Es decir, si por lanzar nuevos instrumentos, si queréis, de participación política, en el caso de los municipalismos, o desarrollar la PA como un movimiento sindical nuevo que incluyese no solamente la vivienda, sino también los servicios públicos y otro tipo de cuestiones. Como bien sabéis, buena parte de esos equipos se convirtieron en lo que a día de hoy, o lo que hasta hace 2 días, eran los equipos de gobierno municipal de distintas ciudades. El caso más obvio es el de Barcelona, con Ada Colau, que era portavoz de la PA de allí, ¿no? En cualquier caso, en el movimiento de vivienda sí se dio un conato de alianza social entre sectores activistas de carácter metropolitano y sectores claramente situados en otro lugar, es decir, la figura del desahuciado. El ensayar estos mecanismos de alianza en términos de lo que serían prácticas, no sabe muy bien, si no queréis llamarlas sindicales, más bien de organización social o de contrapoder popular, yo creo que es una de las tareas esenciales y la fundamental. Es decir, la izquierda, si queréis, institucional, o la izquierda social retroalimentada básicamente con sus ritornelos ideológicos, en términos de un ecologismo muy determinado, un feminismo muy determinado, unas relaciones sociales muy determinadas, pues está condenada a su aislamiento. La cuestión es cómo te acercas a otro tipo de sectores que en principio son grandes desconocidos en términos sociales y que además son en buena medida gentes que van a llegar en los próximos años y con las cuales no sabes nada, ¿no? Es decir, lo popular en este país, que yo creo que es un país claramente organizado por los sectores propietarios y las clases medias, es un enorme interrogante, es una enorme X. Es algo que no tiene visibilidad ni pública, ni mediática, ni cultural desde más o menos los años 70. Y eso lo veis donde queráis. En el sector académico, en el sector institucional, en los partidos políticos, en el ámbito del periodismo. No tiene existencia, evidentemente, en aquello que llamaríamos sociedad civil. Y yo creo que ese es el gran reto. Es decir, como una situación de crisis que va a avanzar progresivamente, pero que puede tener mecanismos de contención bastante fuertes por parte de estados que todavía se mantienen, se es capaz de establecer no simplemente estrategias políticas, sino básicamente realidades políticas de contrapoder social, de contrapoder popular, que permitan pensar en otro tipo de política. Y esa es, yo creo que la clave de lo que nos espera en los próximos años. No me he pedido, ¿no? No, perfecto. O sea, iba a decir que vamos muy bien de tiempo, o sea, que Mario termina con este bloque. ¿Te imaginas qué cacicada que me des 20 minutos ahora a mí? Nada, es broma. Vale, empiezo. 3 factores estructurales determinantes de los años futuros, más o menos ya mencionados. Por un lado, el declive capitalista general, que se ha expresado de la forma del declive de la crisis de un modelo neoliberal y el tránsito hacia nuevas formas de nacionalismo económico, de un corte que se ha llamado neokeynesiano, vinculado a esta política monetaria expansiva, y también al retorno del papel del Estado como regulador de la inversión y la producción industrial, y al recrudecimiento de la competencia capitalista. Políticas que, por cierto, cuyo éxito está siendo más que discutible, aunque no da tiempo para esto. Segundo factor, el fracaso experimentado por millones de la experiencia del... Hostia, tengo la voz un poco ábalos. Voy a intentar... el fracaso de la experiencia del populismo reformista, como decía. Y el tercero, el hecho de que estamos muy evidentemente insertos
en lo que podemos llamar una nueva era de guerras y catástrofes. Bueno, lo siento por los que estuviesen en el Topagune, porque esto estoy repitiendo. Pero bueno, quiero decir, no estamos en una era que sea capaz de proyectarse a sí misma de ninguna forma racional, como una era, pues eso, los panegíricos de la globalización neoliberal que se oían en los 90, el fin de la historia, no sé qué. No, ahora imaginamos terceras guerras mundiales, genocidios, catástrofes ecológicas, etcétera, etcétera. Eso evidentemente va a abrir campos para la cuestión, para la posibilidad de una alternativa radical. Después, en cuanto a las lecciones más estrictamente políticas, una de las lecciones para mí claras, tanto de lo que puede ser este ciclo pasado como en realidad de toda la historia del movimiento obrero, es que no basta con la creación de estos contrapoderes que ha mencionado Emmanuel, por más que sin estos contrapoderes o sin lo que puede llamarse un movimiento obrero, pues cualquier opción partidaria pues sería como alguien que corre sobre el vacío. Pero no basta con esto, no basta con las nuevas formas de sindicalismo, nunca podrían sustituir la necesidad de una alternativa política revolucionaria, del mismo modo que la creación pues, de centros sociales, cooperativas, todo lo que queramos, no puede ser jamás presentado como un fin en sí mismo. Hay una discusión interesante del libro de Negri sobre Lenin, no sé si lo editasteis vosotros, bueno, seguro que lo vendéis. Pues ese libro tiene su interés para ser Negri y habla de cómo Lenin ve los soviets no simplemente como un contrapoder abstracto interno al marco de gobierno de la burguesía, sino como órganos de nuevo poder, como órganos para la conquista del poder político y para el ejercicio del poder político. Yo creo que es una idea importante. Lo segundo, en este sentido, la forma actual o la forma que más estoy viviendo, esto que podemos llamar está en una forma de espontaneísmo o economicismo. Bueno, hay muchas formas de economicismo, pero una de ellas en el momento presente, esa propuesta que se está hablando de la confederación de las luchas, en la forma en que los presenta, por ejemplo, en el debate contigo, uno de Inquilinas que se llama Javier Gil. Quiero decir, la mera confederación de luchas, por valiosa que pueda ser, por aprendizajes que puedan extraer, que aquí no es una cuestión de un desprecio radical, pero evidentemente se mueve todavía dentro de los márgenes políticos del reformismo porque no tiene ninguna opción política revolucionaria. Sería muy largo entrar en la crítica marxista plenamente justificada y habría que seguir desarrollando a cualquier forma de anarcosindicalismo, pero esa es otra cuestión y tampoco creo que sea lo que está planteando Javi Gil, así que no pasa nada. Bien, luego, respondiendo a algo que ha dicho Bryce, yo sí creo en la necesidad de una alternativa política formada y fundada también exclusivamente por comunistas. Y lo creo por un motivo. Porque creo que la unidad política con el reformismo es imposible si no es en los términos establecidos por el propio reformismo que limitan el proyecto de partida. Creo que esta es una lección, además, que puede retrotraerse a 1914, cuando pues, ante el shock de lo que Lenin llama la bancarrota del oportunismo, que no la bancarrota del marxismo o del socialismo revolucionario, sino del oportunismo, dice, a ver, el panfleto Socialismo y la guerra sigue estando bien para leerlo y cambiando los ejemplos. Bueno, todo lo que escribe Lenin sigue estando bien, pero pensadlo en relación con este tema. Viene a decir, la idea con el reformismo es imposible en la medida en que el reformismo es leal a su propio Estado burgués. Entonces, utilizará todo tipo de tretas y mecanismos, entre ellos la complicidad con los aparatos estatales en el sentido más clásico de policía, los espías, los medios de comunicación, etcétera, para vetar cualquier tipo de iniciativa revolucionaria. Y por lo tanto, el poder que tú acumules dentro de estas coordenadas marcadas por el reformismo será un poder dentro de los márgenes del Estado burgués y de las formas, bueno, la incapacidad de cuestionar estas formas básicas, como puede ser también las formas económicas esenciales como el salario, etcétera, y tal. Entonces, yo creo
en ese sentido también, otra de las lecciones que vamos a extraer es que es cierto que las bases originales de Podemos no eran todo, pues eso, profes de la Complu ni expertos en comunicación política, en nada, sino que eran bases populares. Sin embargo, otra de las lecciones extraíbles de esto que estoy mencionando es que un partido obrero, hoy en día, su composición sociológica, o sea, no podemos hablar de un partido obrero o de un partido proletario, de un partido políticamente independiente, o sea, que represente el proyecto independiente de la clase trabajadora, si no está fundado en una independencia ideológica, en la teoría revolucionaria, la vieja frase de Lenin que se aplica bien a esta cuestión. No hay una independencia política real, sino una independencia ideológica real, sin estar fundado en lo que vamos a llamar la teoría socialista. Esto no significa que todo el mundo del partido se haya leído El Capital, para adelante y para atrás, 5 veces, sino la claridad en torno a ciertas cuestiones políticamente centrales que se traducen, evidentemente, en cuestiones programáticas. Por eso, frente a esta idea de un partido amplio, por mucho que tuviera una fracción comunista fuerte, nosotros contraponemos una idea de unidad en torno a principios firmes, en torno a los principios básicos del marxismo, que yo creo que no nos condena al sectarismo. Creo que el peligro del sectarismo está ahí, es muy real, no es un problema del todo solucionado en cuanto a formas organizativas, ideológicas, discursivas, etcétera, pero creo que es una, no digo que lo has dicho tú, pero creo que es una falacia asumir que el campo se agota entre el partido amplio o ser no sé cuántos, pues un poco masturbándonos en círculos. Bien, perdón. ¿Qué más? La cuestión de la reconstrucción del movimiento obrero. Yo creo que muchos grupos hoy en día de tradición comunista tienden a plantear una idea que me parece etapista y me parece que de alguna manera renuncia a las tareas específicas de los comunistas. Es, primero reconstruimos, entendiendo la idea clásica de que un partido es la fusión entre el socialismo y el movimiento obrero, primero hay que reconstruir el movimiento obrero y luego ya construiremos el partido sobre esas bases. Creo que esa idea no recoge bien cómo se construyeron históricamente los partidos revolucionarios, donde siempre el movimiento político avanzó, ya fue en paralelo a esa composición social, y que no recoge una idea que está muy bien recogida en una cita que voy a buscar mientras hablo de no sé qué para llenar el tiempo. La cita que me gusta dice lo siguiente, vinculada también con esa cuestión de lo importante es un movimiento obrero independiente, lo cual pues plantea muchos dilemas sobre el combate con las burocracias sindicales, etcétera. En cualquier caso, la cita es esta. Sin el compromiso con la independencia política de clase y el socialismo, o sea, la destrucción del régimen de clase capitalista, el proceso de reconstruir el movimiento obrero no puede comenzar. Este movimiento ha de ser reconstruido bajo el capitalismo no solo por medio de la sucesión de huelgas y protestas callejeras, sino en antagonismo con el Estado capitalista, los partidos capitalistas y los medios del capital. Y eso significa que el movimiento necesita tener en su mismo centro un partido que constantemente desafíe y busque socavar la legitimidad del orden constitucional y plantee la alternativa al socialismo. Esta construcción política es para nosotros la tarea prioritaria. Y puede retroalimentar esta cuestión de la reconstrucción del movimiento obrero en términos más sociales que ha mencionado Bryce y que plantea auténticos desafíos sociológicos en cuanto a la evidente diferencia en experiencias, en bases económicas entre lo que puede ser un estudiante de esta facultad que solo encuentra curros de mierda como becario en la COPE y un joven migrante. Sin embargo, eso queda para otro lado. En cualquier caso, subrayar esta idea de una unidad en torno a principios firmes, en última instancia en torno a una política revolucionaria que te permita en este momento acumular fuerzas en torno a ideas claras. O sea, tener una conciencia socialista que diga, oye, no, que yo no quiero
esta ambigüedad, ¿no?, de Podemos, ¿no? ¿Cuál es el régimen político? Da igual. La política economicista mantiene esta ambigüedad con respecto al régimen político y bueno, no pasa nada. Estas demandas se pueden conceder dentro del régimen 78 o no. No, tienes que plantear una claridad sobre qué forma de gobierno quieres, la idea clásica del Estado común, sobre qué forma de organización de la economía quieres, de la producción y la distribución del producto social, y extender esas ideas entre la clase. Serían las dos pilares del proceso, esta claridad política en torno al proyecto revolucionario y el arraigo progresivo en la clase trabajadora. Y en este sentido me gustaría acabar con una cita de Marx que tenía por aquí, que dice así: ahí donde la clase obrera no ha desarrollado su organización lo bastante para emprender una ofensiva resuelta contra el poder colectivo, es decir, el poder político de las clases dominantes, o sea, cuando todavía no se va a tomar el poder mañana, se debe, por lo menos, prepararla para ello mediante una agitación constante contra la política de las clases dominantes y adoptando una actitud hostil hacia ese poder. En caso contrario, la clase obrera será un juguete en sus manos. Bueno, muchas gracias. Vale, pues nos habría gustado tener ahora un espacio para matices y réplicas, pero como la siguiente charla es ahora y cuarto, pues para no atragantarnos lo vamos a dejar aquí, esperando que en algún momento futuro sí que se pueda dar este diálogo. Gracias a todas las asistentes por venir y a los participantes ponentes. Perdón. Nos vemos ahora en Filosofía con Cristina Catalina sobre el enfoque de las relaciones de género desde la crítica a la economía política, que como he dicho empieza el cuarto, y también a la concentración por Valencia posterior. Muchas gracias.